Muy buenas compañeras y compañeros, en el vídeo de esta semana vamos a hablar del síndrome del piramidal de la pelvis o del músculo piriforme. Así que si te interesa el tema, quédate. En primer lugar, repasemos su anatomía. El músculo piramidal de la pelvis se origina en el hueso sacro por la parte anterior y en el borde externo y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Por lo tanto, va a tener repercusiones en la cadera y en la pelvis, en el hueso sacro. Y su función sobre la cadera básicamente es la de rotarla externamente, abducirla y extenderla. Pero tampoco debemos olvidar que como musculatura profunda, básicamente se encarga también de estabilizar, por un lado, la cadera, por su inserción, y por otro, la articulación sacroiliaca, por su origen. Ahora hablemos de sus síntomas. El síndrome del piramidal, o también conocido como la falsa ciática, describe una serie de síntomas que pueden ser hormigueo, entumecimiento en la región glútea, en la cadera, por la parte posterior del muslo e incluso en la ingle. Rara vez supera la rodilla, pero en algún caso se puede dar también. Quizá el síntoma más común es empezar a sentir una presión en la región glútea, por la parte externa, a nivel de ese piramidal, combinado con los síntomas que acabo de describir. La causa más común se debe a una compresión del nervio ciático, bien por una contractura o un espasmo o una elevación del tono muscular en el músculo piriforme o piramidal de la pelvis, y que al permanecer sentado se agravan los síntomas y evidentemente con la propia palpación intensa de esa región. Otra manera de comprobar si tenemos un síndrome del piramidal es realizando el FAIR test, que como veis en pantalla se trata de realizar una flexión de cadera más una aducción y una rotación interna. Y si molestara en la región del piramidal, la prueba se consideraría positiva. Evidentemente, si tenéis dudas, consultar a un profesional. Las razones biomecánicas de este síndrome del piramidal son varias, como por ejemplo la debilidad o el agotamiento de la musculatura sinergista, como son el glúteo mayor y el glúteo medio. Ya he comentado en otras ocasiones que la incompetencia de unos la deben suplir otros, y por tamaño el piramidal frente a esos dos músculos tiene las de perder. Si yo para realizar una rotación externa o una extensión de cadera solicito demasiado trabajo al músculo piramidal porque tengo un glúteo mayor más débil o bien agotado, fácilmente ese músculo piramidal se puede contracturar por agotamiento. También una dismetría pélvica, una falsa pierna corta, la hiperlordosis lumbar acompañada de un sacro horizontal también puede provocar un síndrome del piramidal, porque en esa posición el sacro puede ejercer un exceso de tensión sobre los ligamentos sacrociáticos. Y como bien sabéis, los ligamentos son elementos pasivos que no se pueden contraer voluntariamente, pero para intentar corregir ciertos grados y devolver al sacro a una posición más funcional para nuestra región pélvica, va a realizar un espasmo como mecanismo de defensa. Va a provocar ese espasmo con tal de que ese sacro no se siga o no se mantenga en esa posición disfuncional. Pero en la propuesta de hoy nos vamos a basar en fortalecer o reforzar el glúteo mayor, menor y medio, o bien para devolverles su papel principal, o bien para que tengan un poquito más de resistencia y no se agoten tan pronto. Así que vamos con la propuesta. La primera parte de la propuesta práctica consistirá en relajar la periferia
de ese músculo y de toda la superficie del hueso sacro, evidentemente sin sentir dolor, con la ayuda de un foam roll, como veis en pantalla, durante 3, 4 o 5 minutos, varias veces al día si fuera necesario. Y la cadencia, como veis en el vídeo, ha de ser lenta, incluso hasta más lenta de lo que se ve en pantalla. Una vez se haya reducido la sintomatología, podemos probar de seguir con la relajación en esta posición, siempre y cuando no nos provoque dolor. A título personal, como ya he dicho, recomiendo relajar primero toda la periferia, como es el glúteo mayor, glúteo medio, la musculatura pelvitrocanteria, antes de incidir sobre el músculo piramidal. Y cuando ninguna de las anteriores nos produzca dolor ni molestia, podemos utilizar esta un poquito más profunda con una pelota de tenis, siempre y cuando no nos reproduzca el dolor o el hormigueo, entumecimiento en ninguna parte del miembro inferior. Seguidamente del trabajo de foam rolling podemos iniciar los estiramientos. Aquí tenéis un ejemplo para el piramidal de mi cadera derecha. Y este otro que ya conoceréis, también para la musculatura del piriforme, también derecho. Primero puedo realizar un contacto por la parte posterior del muslo izquierdo y luego, si quiero incrementar un poquito ese estiramiento, cambio el contacto por la parte anterior de la rodilla. Este estiramiento lo podemos mantener durante 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, por varias series. Similar a este, pero en sedestación. Como veis, debemos mantener las curvaturas naturales del raquis en todo momento. Podemos prolongar el tiempo del estiramiento durante 30 segundos a 2 minutos y, como he dicho anteriormente, por varias series. Una vez dejemos de sentir molestias o dolor, podemos iniciar los ejercicios de reprogramación. Y aquí veis este en pantalla, en cuadrupedia, donde realizo primero una abducción de cadera, una separación, después una rotación externa y una extensión. Aquí debéis de sentir cómo ese glúteo se activa bastante. Y podéis empezar realizando 2 series de 6 repeticiones y en posteriores días pues aumentando un poquito el volumen de trabajo. El siguiente ejercicio, una extensión de cadera en decúbito supino, tumbado boca arriba. Primero podéis realizar el ejercicio sin peso y luego poco a poco sí que recomiendo añadir un poquito de peso. Yo en este caso utilizo una pesa rusa. También podéis aumentar la activación de ese glúteo utilizando una mini band por encima de las rodillas, como veis, y apoyando únicamente los talones. Ya lo probaréis. El último ejercicio para el glúteo mayor, el hip thrust, y aquí indico por dónde debemos mantener el apoyo, justo por el borde inferior de la escápula. Ahí es donde debemos mantener esa posición cuando realicemos la extensión. Y aquí lo veis. Podemos mantener la posición durante 3 segundos. Y flexionamos. Extendemos
la posición, 3-0 segundos y relajo. Ambas rodillas se deben mantener separadas. Y los pies a la altura de las caderas, más o menos. También podéis apoyar solo talones, como veis en la imagen. Esto incrementará la activación y también hará el ejercicio un poquito más exigente. Después de los ejercicios para el glúteo mayor, continúo con los ejercicios para el glúteo medio, menor. Este ejercicio, el Monster Walk. Utilizo una miniband por encima de las rodillas. Simplemente, si quiero que el ejercicio sea un poquito más exigente, coloco la miniband a la altura de los pies. Otro ejercicio para glúteo medio bastante funcional y que no necesitamos material es el pelvic drop. Aquí debemos evitar que la rodilla de la pierna que está apoyada en el suelo entre en valgo. Y el último ejercicio, un poquito más exigente, un peso muerto unilateral, con el peso, valga la redundancia, en el lado contrario del pie de apoyo. Os habréis dado cuenta que los ejercicios unilaterales los he hecho al lado derecho. Es recomendable hacerlos a ambos lados, pero siempre recordando un poquito más aquel lado que tengamos más debilitado. Y la última parte de la propuesta práctica será la movilización neurodinámica del nervio ciático. Aquí, como veis en pantalla, primero realizo una dorsiflexión de tobillo y luego una traslación del peso hacia adelante, intentando conservar las curvaturas naturales del raquis. Como veis, realizo la dorsiflexión y la traslación. Mantengo la posición 2-3 segundos y puedo repetirlo varias veces, de 6 a 8 veces. Ahora os mostraré otra opción. Como veis, primero realizo la dorsiflexión, pero en este caso mantengo la traslación del peso del tronco durante todo el ejercicio. Lo único que cambia es que pongo en tensión el nervio a través de esa dorsiflexión. Otra opción sería en decúbito supino, con la cadera flexionada. Primero realizo la dorsiflexión, seguidamente de la extensión. Como veis, no es necesario extender completamente la rodilla. La dorsiflexión y la extensión. Mantengo la posición 2-3 segundos. Y por último tenéis esta opción. Simplemente se trata de extender la pierna y después realizar la dorsiflexión. Tenemos la postura 2 segundos y volvemos a flexionar. De esta manera movilizaremos el nervio ciático. Y nada más, chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado y sobre todo aportado algo. Si es así, lo podéis compartir, lo podéis comentar, le podéis dar al like, os podéis suscribir, lo que os apetezca. Así que un abrazo y movimiento eficiente.